Bendiciones, familia en Cristo Jesús. 2 minuticos más para que entren más compañeros. Ya ahora no. Ahora no. Todavía no hablan. A ver. Oye, oye, capa, cuidado. Pero no costumbre. A los boinas, dice. Entonces los papás. A los, México, oye, vida Guillermo. No, además de 6 años. Muy buenas noches, bendiciones, estimados estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, pastor, bendición. Amén, amén. Buenas noches, hermano Alberto Juan Mendoza, también está por aquí. Enrique Ah, Sotelo, bendiciones. Buenas Alberto, noches, doctor Hugo, Dios bendiga. amén, amén. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? ¿Cómo están? ¿Cómo van por acá? Si me están escuchando bien, o está entrecortada la señal. No, yo te escucho bien, pastor. Ah, ok, perfecto, listo, perfecto. Vamos. Entonces, aprovechar el tiempito. Bendito sea el Señor. Voy a pedirle al hermano Alberto Bustamante que ore por nosotros mientras voy aquí compartiendo pantalla. Hermano. Ore por nosotros y vamos a entrar en esta clase. Vamos a aprovechar el momento. Amén. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Poderoso Dios y eterno Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias, Padre, porque nos vamos a presentar delante de tu presencia, Señor amado, para pedirte perdón por todos nuestros pecados, nuestras deudas, Señor amado, y pedirte también, Padre, que tú abras nuestros entendimientos en este estudio que estamos haciendo en esta noche, Padre, junto a mis hermanos, Padre poderoso. Bendiga a cada uno de ellos, Señor amado. Bendiga también al pastor Hugo Cornejo, Señor amado, Padre. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Silencio. Amén.
Bendito Jesús. Gracias, siervo de Dios, por esta oración. Y vamos a aprovechar entonces el tiempito. Vamos a ver, déjame saludar de pronto si algunos hermanos están llegando. Ustedes me ayudan a ver si de pronto hay algunos hermanos que están llegando por aquí. Bueno, entonces tengo a Joel Silverio, la hermana Nidia, José Barriento, Alberto Bustamante, Enrique Sotelo, Juan Mendoza, Samsung S23 Ultra. Bendito Jesús. Y no sé si me faltó nombrar a algún hermano por acá, de los presentes, que esté llegando, de quizás, Enrique. Bueno, parece que todos, ¿no? Bueno, mis hermanos, ¿qué les pareció la primera clase el martes anterior? Vamos a escucharle. ¿Qué le pareció esa primera clase? Bueno, pastor, a mí me pareció muy interesante la primera clase, ¿verdad? Como yo te dije la vez pasada, no estaba enterado del tema, pero es muy interesante y eso me animó mucho a mí para poder seguir, ¿verdad? En la clase. Y quiero terminar, pastor, en Qué el nombre de bueno, Jesús. qué bueno. Y se nos va a hacer esto muy corto, ya verán. Bueno, quiero entrar hoy a una parte de la capellanía muy importante y vamos a ver lo primero, la primera capellanía. Se llama la capellanía militar. Hombre, ¿sabían ustedes que dentro de las fuerzas militares hay capellanes, tanto evangélicos como católicos? Quizás alguna vez escucharon ustedes esto. Si no lo habían escuchado, hoy nos vamos a enterar de algo súper maravilloso. Capellanes en el ejército, en la policía, en bomberos y en todas estas fuerzas armadas y militares. Pero para esto, hablar de esta capellanía militar nos va a ayudar mucho porque seguimos en la introducción a la capellanía con la capellanía militar. Entonces, ¿cuándo inicia? Por eso aquí dice Génesis del cuerpo de capellanes. Pues Génesis, en la raíz eh, hebrea, significa principio. Por eso el primer libro de la Biblia se llama Génesis. Entonces, aquí lo que podríamos traducir es el principio o el comienzo de la capellanía. ¿Cómo fue esto? Entonces dice que los inicios de la capellanía militar de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos se ve esa manifestación de la capellanía con más fuerza. Pero recuerden que la capellanía comienza siendo militar por Martín de Tor, que era un soldado romano militar. Entonces, esto da ¿cómo lo pudiéramos decir? Esto es un vestigio en la historia y vuelve a aparecer de los tiempos remotos a este siglo XVIII, que es el año 1775, aparece algo como esto, la capellanía. Entonces, los inicios de la capellanía en los Estados Unidos se remontan a estas dos eras históricas muy significativas, dice, de nuestro país, porque ellos están hablando del país de ellos, que es precisamente, pues, Estados Unidos. Dice en el periodo colonial que va desde 1607 hasta 1775 y el de la revolución que va en 1775 y 1783. Entonces aquí tengo que contarles una historia. Tengo que contarles que los Estados Unidos fue un país que se formó como unas colonias de Inglaterra, de ingleses. Unos ingleses se les dio por colonizar, por cruzar el mar, por cruzar el océano y llegar a América, a lo que hoy es Estados Unidos. Y cuando ellos llegan a este lugar, pues llegaron con el deseo de trabajar, de armar colonias, de prácticamente hacer que ese territorio perteneciera a la colonia inglesa, a Inglaterra. Y resulta de que cuando ellos llegan allí, empiezan a trabajar en el periodo colonial del 1607 a 1775, digamos, mire, unos 170 años estuvieron trabajando hasta que establecieron en esas costas gran parte de lo que hoy es o son los Estados Unidos de América. Entonces, como ustedes pueden ir ya notando, las personas que hoy en día son nativos, los americanos grandes, altotes, blancotes, ellos no eran los nativos de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos. Los nativos eran los indígenas, los cherokees,
y todas estas tribus que se encontraban plantadas allí, esos eran los verdaderos nativos americanos. Hoy en día los americanos ya son nativos porque estos hombres blancos altos son nativos porque colonizaron. Pero realmente, si ustedes se preguntaron por qué en Estados Unidos se habla inglés, al igual que Inglaterra, es porque precisamente Inglaterra conquista o coloniza mejor a la parte de lo que hoy es Estados Unidos, a una parte de las costas. eh, ¿Y qué pasa? Al colonizarlo, pues también llevan el idioma. Entonces, existe inglés británico y existe inglés americano. Por ejemplo, yo hablo inglés. Yo hablo inglés y, por ejemplo, yo les voy a hacer una pequeña diferencia. For example, I'm speaking English. This moment I go to pronunciation of different words. Le estoy diciendo que voy a pronunciar diferentes palabras. Si yo digo beautiful, que significa algo hermoso, y yo digo, por ejemplo, esta clase es muy hermosa. Entonces yo digo, this class is beautiful. O esto es beautiful class. Una clase muy hermosa. Beautiful significa hermoso. Pero si yo la pronuncio en inglés británico es beautiful, pero si la pronuncio en inglés americano es beautiful. Beautiful. Entonces, yo puedo decir, this is a beautiful class. This is a beautiful class. ¿Qué es lo que acontece aquí? Que el idioma se llevó y existieron algunos cambios. ¿Y por qué llegó el idioma a Estados Unidos? El inglés, porque viene de los ingleses, porque lo colonizaron. Entonces, pero después de la colonización, la colonia inglesa quiso sacarlos de allí, tomar el poder y prácticamente dejarlos sin gloria. Y quisieron ellos, se revolucionaron contra la corona inglesa. Los mismos colonos contra la colonia inglesa y se armó la guerra, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Empezó una guerra, Inglaterra contra sus colonos, contra los colonos, que ya entonces se estaban llamando estados, se estaban convirtiendo en Estados Unidos. Ahí nace la necesidad de la capellanía. Hombre, como en Inglaterra está el anglicanismo, porque la Iglesia Católica en el siglo XVI se divide, y la Iglesia de Inglaterra se divide de la Iglesia Católica de Roma y ellos se llama la Iglesia Anglicana, Católica Anglicana. Entonces, allí existían también grupos religiosos protestantes que nos dicen a nosotros, protestantes como los menonitas, existieron otros grupos como los luteranos. Entonces, todos estos colonos que fueron de Inglaterra a hacer el país de Estados Unidos eran cristianos evangélicos. ¿Y qué fue lo que pasó? Hermano, se armó una guerra entre cristianos evangélicos de este lado en América y los cristianos evangélicos de Inglaterra. ¿Qué pasa? Hombre, pues que el reverendo tuvo que tomar el fusil, el teólogo tuvo que tomar las armas para defender su país. Eso fue algo terrible. Por eso se habla de la época colonial y la revolución. Entonces, si ustedes pueden ver el mapa, arribita de Estados Unidos está algo que se llama Canadá. En ese tiempo los franceses vinieron a conquistar la partecita de arriba de Estados Unidos, Canadá, y por eso es que en Canadá se habla francés y se habla inglés. Y en Estados Unidos, inglés. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, finalmente acontecen varias cosas. Empiezan a haber muertes, empiezan a haber guerras, pero había predicación de la palabra de Dios y nuevamente surge la capellanía. Entonces, ¿cómo surge la capellanía? El capellán era la persona que se encargaba de darle moral al soldado, de orar por el soldado, de hacer el culto, el servicio, la predicación de la palabra. El país estaba en guerra y como estaba en guerra, los mismos cristianos tuvieron que tomar las armas. Hombre, nosotros dijéramos, se hubiesen dejado matar. No, ellos estaban defendiendo el país. Y usted sabe que cuando nosotros, si pertenecemos, por ejemplo, si yo fuese de las Fuerzas Armadas y perteneciente aquí a mi país, y yo como cristiano estoy defendiendo el país legalmente, pues hermano, preferiblemente que me coloquen como capellán, ¿no? Y no como soldado. Pero si a mí me llama la reserva, yo no podría negarme para defender el país.
Dios lo guarde. Entonces, yo puedo decir, si yo digo que no voy a ser encarcelado, pero Dios nos guarde de llegar a esas situaciones. Allí, en esta nueva nación, todos tuvieron que tomar la salud. Entonces, ¿qué hacían los capellanes? Estaban en medio del conflicto, en medio de las guerras existentes, como la guerra franco-indígena en Bunker Hills, en Yorktown, y en diferentes periodos. ¿Qué hacían los capellanes? Atender las necesidades espirituales de los soldados en medio de la batalla, predicando la palabra del Señor, dándole atención a los heridos y honrando a los muertos. Ese honrar a los muertos no lo tomemos mal. Él quiere decir haciendo ceremonia por las personas que iban perdiendo la vida. Esa es las honras fúnebres, se llaman. No sé si en tu país le dicen igual honras fúnebres. Entonces, desde 1607 a 1775, todos estuvieron muy tranquilos, hubo pues oración, ayuno, iglesias, pero después de todo esto empezaron las operaciones militares y los colonos tuvieron que tomar las armas. Entonces dice aquí que durante las guerras con Francia, porque Francia vino también a tratar de tomar ese territorio, en 1689, 1763, los capellanes acompañaban a los hombres al campo de batalla. 31 capellanes fueron a la guerra franco-india 1754-1763. Y es allí donde George Washington se dio cuenta de la necesidad que había en una unidad o guarnición militar que existieran los capellanes. Y hasta el día de hoy, mis amados estudiantes, pastores y ministros, el cargo de los capellanes en el ejército existe. Sí, señores, por ejemplo, yo pertenecí a las Fuerzas Armadas de Policía aquí en mi país. Yo fui policía un año y aunque fue un año nada más, el Señor me llamó, se presentaron problemas y salí. Bendito sea el Señor. Teníamos un capellán católico para ese tiempo, pero estaba incursionando el capellán evangélico y yo me acuerdo tanto que decían, los católicos pasen a este salón, los evangélicos pasen allí con el capellán de ustedes. Entonces, los católicos vayan aquí, que ahí está el capellán católico y allí está el capellán pastor, les decían, por ejemplo. Eso, ahí fue de donde yo vine a entender también con claridad que las Fuerzas Armadas de Policía, bomberos, se llama Capellanía Castrense, no por Fidel Castro, sino Castrense es el término que se utiliza para hablar de las Fuerzas Armadas legales en cada país, Fuerzas Castrense. Entonces, dice que se empezó a trabajar para dársele una importancia al capellán dentro de la organización. Entonces, ¿cómo hacen los capellanes militares? Puede ser que un militar en servicio, en pleno ejercicio de sus funciones como militar, quiera convertirse en capellán. Si es católico, lo mandan a estudiar, creo que tiene 12 años al seminario, o 4 años para ser capellán, y regresa como el capellán. Sigue teniendo su grado de teniente, de capitán, pero es también el padre, el cura. Pero si es capellán evangélico, basta con que tenga conocimientos teológicos y tenga este curso de capellán y puede ser capellán allí en la institución militar. Por ejemplo, en este caso, yo fui llamado a ser el capellán de la brigada, así se llama, de la brigada aquí en Arauca, y no acepté el cargo como capellán por la sencilla razón que tengo un compromiso, y el compromiso que Dios, es que Dios me ha puesto a esto, a la formación, y yo no puedo cambiarlo por otros intereses. Pero ¿qué hacen los capellanes? Los capellanes devengan salarios. Algunos lo hacen de manera voluntaria, como lo haríamos nosotros quizás, pero otros devengan salario. Por ejemplo, ¿cómo tenía que convertirme yo en capellán y entrar a la nómina? De dos maneras, de dos y de tres maneras podría ser. Ya les dije que un oficial, porque debe ser
oficial, y si no pasa al grado de oficial o suboficial, se inscribe para ir al seminario y volver como capellán. Listo, pero por ejemplo, me podrían contratar como capellán, como contratar a un contador público por 2, 3 meses, por un año. Y yo tengo que hacer ese servicio de capellán, la oración, el ayuno, el culto del domingo, todo eso lo debo hacer. Y me pagan por eso. Y pertenezco con un contrato a las fuerzas militares como civil. O también, si tuviese menos edad, entonces yo hubiese podido entrar como capellán, como teólogo, y yo iba 6 meses a la escuela. En los 6 meses que iba a la escuela me enseñaban todo el manejo de armas, toda la instrucción, tenía que hacer todos los polígonos, pero al regresar de allá no tenía que utilizar ninguna arma, simplemente tenía que hacer ese ejercicio, para nada, simplemente regreso como el capellán institucional con un grado de teniente, de subteniente. Así se maneja la capellanía en la parte militar. Para este tiempo de George Washington, entonces se dio cuenta que se necesitaba un capellán. Como Estados Unidos de América sí realmente fue fundada en la palabra del Señor después de Israel, es el único país fundado en la palabra de Dios por evangélicos. Entonces, aquí estábamos hablando de evangélicos cristianos que hacían de capellanes las siguientes labores: servicios dominicales de adoración, servicios diarios de oración, visita de enfermos y heridos. Dice, y aun cuando no había organización formal de capellanes, aquellos que representaban varias denominaciones se reunían, compartían tareas durante las predicaciones y se apoyaban unos a otros en campaña intelectual de oración y compañerismo. Esto ocurriendo en la capellanía militar. ¿Qué les parece la capellanía militar? ¿Qué dice Juan Mendoza, que está bien atento allá? ¿Qué te parece, Juan? Vamos a ver si Juan me está escuchando. Sí, Bendición, Pastor sí. Juan, ¿qué te Director parece? Hugo. Sí, perfectamente, Pastor. Realmente es una capacitación muy buena y yo creo que a cada uno de nosotros como alumnos nos va a servir como un instrumento y aparte también muy útil, ¿verdad? Porque esto va a ser tanto de bendición a nosotros y también para la persona que están allá afuera, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y eso es muy bueno. Y aparte de que aquí van a aprender o van a repasar mejor, porque creo que ustedes lo saben, cómo hacer un buen sermón de la palabra de Dios, los pasos precisos, exactos para hacer un buen sermón y convertirnos o retomar la predicación con mucha fuerza, porque el capellán es un predicador y es un predicador aguerrido. Entonces, gracias, Juan. Aquí dice que la historia de los capellanes en la Armada durante la guerra del 75 al 83, dice que es algo maravilloso. Dice, durante la guerra de independencia, pastores locales organizaban unidades militares de sus propias congregaciones, Dios mío, y a menudo ellos encabezaban la batalla, ayudaban también a los heridos, comprendían lo que era el hambre, el encarcelamiento, la soledad, la victoria y la derrota de los soldados. ¿Usted se imagina, hermano, que usted hubiese tenido una iglesia y hubiese tenido que sacar a los hermanos de allí como soldados para defender el país? O sea, no fue una situación cualquiera. Moralmente ellos estaban destrozados, hombre, porque no querían hacer esto. Dice por allí que en el 75, dice, un grupo de clérigos se llama a un ministro de Dios, eh, en otras confesiones religiosas no tienen problemas de llamarle clérigo. Eso simplemente es un ministro de Dios. Dice que un grupo de clérigos de la Nueva Inglaterra sirvió en Concord. Dice, William Emerson, que más tarde murió mientras estaba en el servicio activo, y Joseph Texter, quien más tarde fue herido en Bunker Hill. Edmund Foster, un estudiante, dice, un estudiante así que más tarde fue herido en Bunker Hill, era estudiante de teología, y el reverendo Philip Payson, hombre, tuvieron que enfrentar la guerra, y algunos murieron, y otros fueron heridos.
En el 75 dice que se reconoció que se le pagaran a los capellanes el sueldo que se le pagaba a un oficial. Dice el 16 de julio se abordó esa resolución. Y para ese tiempo se le pagaba a un capellán militar $20, que $20 era lo mismo que ganaba un oficial en aquel lugar. Bendiciones, amada familia. Me desconecté un poquito. ¿Hasta dónde me escucharon? Si alguien me puede colocar en contexto. ¿O me escucharon completamente? ¿Hasta Mucho, pastor. dónde, hasta dónde los capellanes cobraban $20, pastor? Perfecto, listo. Entonces, si me escucharon, prácticamente sí, esa es la única, la última parte. Bueno, ¿qué les parece esta parte de la capellanía, familia en Cristo? ¿Qué les Bien, parece? entonces. Mm. Vale, Hermano Alberto Bustamante, ¿qué te parece? La paz del Señor Pues, Jesús, Pastor Hugo y los que estamos siguiendo este curso. Yo en este caso estoy en compañía del hermano Alberto acá, usufructuando de su móvil porque en el caso mío tiene un pequeño problema técnico en mi ok, celular y yo soy Pastor Sosa, Pastor Justo Sosa. Es perfecto. muy Cuéntame, siervo, ¿qué te parece? interesante la introducción y todo eso, el tema de la capellanía, la función que desempeñaban en tiempos antiguos, ¿verdad? Hasta que algunos dieron su vida así en defensa y en de poder así cumplir con su función, estando así en su país o en tiempo de conflicto, en tiempo de guerra, así. Y ahora que nosotros estamos en tiempo de paz, gracias a Dios, en tiempo de paz todavía, como con más libertad, con más, este, con, con, con más libertad para desempeñar esta función muy noble, muy interesante, de ayudar a los que necesitan, de pasarle una palabra de aliento, pues, de repente un consejo, ya, ¿verdad? Que nosotros estamos recibiendo la enseñanza, entonces va a ser de mucha utilidad a favor de las almas, pastor y compañero. Sí, perfecto, así es. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias, pastor. Como pueden ver ustedes, la capellanía es importantísima. Hombre, y si a ustedes les tocara en algún momento servir como capellanes, y que yo sé que les puede tocar, hermano, claro que sí, porque de la primera promoción ya de Paraguay hay personas que estaban esperando su documentación porque lo necesitaban ingresar
a estos lugares, a llevar la palabra del Señor. Pero como usted puede ver, hombre, llevar la palabra de Dios sobre los héroes de la patria, porque así deben ser llamados héroes de la patria. Son personas que tienen muchas situaciones difíciles. Los que hemos servido de alguna manera en estas instituciones sabemos que es perder un compañero, que es que le quiten la vida a un compañero que estaba tomando un café contigo. Ya no digo tinto. Y si digo tinto, ustedes saben que es cafecito. Saber que perdió la familia, o sea, que pasaron cosas como estas. Si usted va como capellán, como consejero a las fuerzas militares, a uno de estos estamentos, pues usted se va a encontrar con personas, hermanos, que llevan tiempo sin ver la familia, gente con dolores internos muy fuertes, como la pérdida de un compañero, muchas veces como también la presión que se siente de poder, de pensar que le podrían quitar la vida en cualquier momento. En las Fuerzas Armadas existen como una especie de hábito en estas personas de la drogadicción, increíble hermano, el homosexualismo, los divorcios, la falta de comunión familiar. Y créanme que encontramos unas situaciones enormes, traumas porque perdió uno de sus miembros, trauma porque estuvieron, quizás porque fueron torturados, porque fueron secuestrados de alguna manera. Hermano, y es gente que necesita tanto de Dios, familia en Cristo, que de verdad usted va a un lugar como esto y a usted no le gustaría salir tan rápido. O en otro contexto, usted quisiera salir corriendo de este lugar. ¿Por qué? Porque hay mucha situación. Yo les cuento, por ejemplo, hubo un psicólogo, escúchame bien, era el psicólogo del ejército. O sea, era el psicólogo, la persona que estaba muy pendiente. Imagínese usted qué hace el psicólogo si no es atender la salud mental de los soldados. Y este hombre entró en depresión, el mismo psicólogo entró en depresión de tantas cosas que le contaban los soldados que pasaban por su oficina. Présteme mucha atención. De tanto escuchar eh, estas historias tan fuertes, tan trágicas, tan desnudas frente a la situación que vivían, a la realidad tan fuerte, esta persona de tanto escuchar, él empezó a entrar en depresión y poco a poco empezó a caer en depresión. Imagínese lo que pudo pasar, imagínese lo que pasó finalmente. Esta persona no solo cayó en depresión, sino que la depresión lo persiguió y fue tanta la persecución de esta presión tan fuerte, esta depresión tan fuerte, que un día tomó una granada y se fue para su casa. Y aconteció aquí, en el lugar donde estamos, en esta ciudad donde me encuentro. Y llegó a la puerta, llegó a su casa y estaba su esposa y sus dos niños. Y él abrió la puerta, tomó la granada y la tiró y explotó y se mataron todos. Murió con su esposa y sus hijos. Y era el psicólogo de la brigada. ¿Qué es lo que pasa? Que las fuerzas militares necesitan mucho de ellos. Y no voy a tomar parte de pronto en el trabajo que hace la iglesia tradicional, porque la iglesia tradicional o iglesia católica hace un trabajo y yo no voy a entrar de pronto a denigrar de esto, pero la gente necesita palabra de Dios, la gente necesita predicación, la gente necesita explicación bíblica de la vida, porque es que nosotros
entendemos lo que pasa a nuestro alrededor, mis amados pastores y ministros, hermanos y hermanas, cuando entendemos la palabra de Dios. Cuando comprendemos la palabra de Dios, entendemos por qué hay hambre en África, por qué sufren los niños, por qué hay abortos, por qué hay muertes, por qué hay suicidios. Cuando entendemos la palabra de Dios, entendemos lo que pasa alrededor. Pero la gente que no entiende la palabra de Dios, no entiende lo que pasa alrededor y toma estas decisiones. Por eso hay suicidios dentro de la fuerza militar, maltrato dentro de ellos, malos hábitos dentro de ellos. Hombre, díganme ustedes si no hay necesidad de predicadores. ¿Cuál es el problema? Y lo digo así, problema. ¿Cuál es el problema con los pastores? Que muchas veces nosotros como pastores, hombre, queremos tomar ese lugar como si fuera el templo donde nosotros predicamos. Y mis amados, en el templo donde nosotros predicamos, las personas quieren ir. Van por el llamado de Dios, voluntariamente, por lo que sea, pero quisieron ir. Al llegar allá, ellos, digamos, se atienen a las consecuencias, que la palabra está dura, que la palabra es fuerte, que se predica la doctrina con fuerza, contra todas las situaciones, bueno, que se puedan presentar. Es una carta abierta. No es así cuando nosotros salimos a una institución, porque cuando nosotros salimos a una institución vamos a hablar prácticamente de evangelismo. Y cuando nosotros estamos evangelizando, nosotros aplicamos la palabra de fe, de amor, de reconciliación, de búsqueda, de pesca milagrosa, si fuera posible. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando llegamos allí, muchas veces nosotros llegamos como si estuviéramos en el templo con las personas maduras ya en la fe, con las personas que hay personas que no se bautizan, pero aguantan, soportan un mensaje doctrinal bien organizado. Cuando vamos a estas instituciones, no es que cerremos la Biblia, no es que digamos como ellos quieren que digamos, no, es que debemos dar esa palabra de fe porque así se comienza, de amor, de esperanza para que ellos vengan. Señoras y señores, el día menos pensado, ellos no van a querer que usted vaya a la brigada, a la guarnición militar, al batallón. No, la próxima vez ellos van a querer ir a su congregación y es allí donde va a empezar otro proceso de adoctrinamiento, de fortalecimiento, de establecimiento de la fe. Entonces, ¿qué es lo que a veces pasa? Que a veces como pastores nos afanamos demasiado, creemos que no estamos haciendo bien el trabajo y que estamos fallando a Dios y pensamos, no, pero es que no les dije lo que tenía que decir. Al principio son las mieles. Después, poco a poco, se van alineando los fundamentos. Y claro, como capellán vas a aprender a hacer un trabajo no fuera de la Biblia, sino más pulido, más sensible que el trabajo que hiciera un pastor. Porque muchas veces el afán de ganar la persona, lo que hacemos es despedirlo. Se nos olvida que nosotros somos el instrumento, pero el Espíritu Santo es el del proceso. Y que nosotros cumplimos una función, claro que sí, pero el que convence los corazones es el Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sensibilizar al pastor para que haga su trabajo dependiendo el contexto o el lugar donde se encuentre. En el templo,
También tenemos cultos evangelísticos, pero tenemos cultos doctrinales. En otras palabras, cuando hacemos la labor de capellanía, no estamos pensando solamente cuántas personas nos van a llegar a la iglesia. Estamos pensando cuántas personas van a llegar a Cristo. Más exactamente. Esa es la función del capellán. Porque imagínese usted que el capellán no siempre va a estar con las mismas personas como cuando hacemos en la labor pastoral. Pero claro, un pastor puede ser capellán, pero ese capellán, pastor capellán, sé que va a salir a instituciones, va a salir del hospital, va a salir a la visita carcelaria, va a salir a la empresa, porque ya esto nos abre unos espacios importantísimos. ¿Qué hace el pastor? El pastor amplía la cobertura de su ministerio y su trabajo y se mueve en los contextos. No está tan afanado del proceso y por momentos en un hospital usted va a evangelizar, quizás ve una persona una sola vez en su vida, solo una sola vez en su vida. Y ese día tiene usted un espacio para hablar con ella y usted no va a perder la oportunidad de mencionar lo importante que es recibir a Cristo en su vida. Entonces, a esa persona usted la ganó para Cristo en ese momento y va a ir a congregar, no sabemos en qué congregación, en qué razón social de iglesia va a ir a congregar. Si la nuestra está en un lugar, pues se irá allí. Y si no está en ese lugar, pues simplemente esta persona irá a otra congregación, lo que significa, mi hermano, que ese fue el único día y la única oportunidad que usted tuvo para ganárselo para Cristo. Entonces, el capellán a veces solamente ve pasar personas y Dios le da la oportunidad que al menos a la persona que se abre acepte Cristo en su corazón. Entonces, aquí es donde nosotros aprendemos el valor de que si la persona no nos llega al templo como tal, que nosotros tengamos la satisfacción de saber que llegó a Cristo y que eso es importante. ¿Qué les parece, mis capellanes en formación? El tema que estamos hablando hoy de la capellanía. Si alguien tiene una pregunta, si alguien dice, no, profe, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, también, aquí lo hablamos. Enrique Sotelo abrió su micrófono. Hermano Enrique, cuéntanos. Bendiciones, pastor, tremendo lo que estaba diciendo. eh, Tocó mucho también, también esa mentalidad, ¿verdad? De aprovechar cuando hay una persona, ¿verdad? Y predicar la palabra y que acepta al Señor y que hable en el camino del Señor también. Eso es importantísimo. Así es, Enrique. Es saber la satisfacción de ganar una persona para Cristo, así no la tengamos en nuestra congregación. Así vaya a otra congregación, pero se hizo el trabajo. Entonces, y claro, habrán otras que llegarán a nuestra congregación, otras que tampoco las veremos nunca más. Yo me acuerdo que alguna vez yo estaba en República Dominicana y era copastor de la Iglesia de Dios Amor en República Dominicana. Y estando allí, me acuerdo tanto que viajaba para una provincia que se llama Santiago de los 30 Caballeros. Entonces, en Santiago de los 30 Caballeros, las personas no tienen el mismo aspecto físico que las personas que viven en la capital, en Santo Domingo. En Santo Domingo encontramos, la mayoría son morenitos, de tez morena, pero en Santiago de los 30 Caballeros son como de nuestro color, así como Juan Mendoza. Altos, estilo español, porque allí los españoles se hicieron su lugar, dejaron sus hijos, sus descendientes.
Y viajando para ese lugar, una señora se sentó a mi lado y el señor conductor colocó el aire acondicionado del bus y lo subió hasta el final. Y la señora decía, súbale que tengo mucho calor, por favor. Y la señora, en ese momento, que la señora estaba sentada a mi lado, sudó, tuvo calor, tuvo ciertas reacciones, hasta que se cambió para un puesto que había quedado libre. Esta persona se bajó en el camino. Cuando nos bajamos, me dice, oye, ¿por qué yo cuando me cambié, a los dominicanos así, oye, ¿por qué yo cuando me cambié para aquel lugar ya no sentí lo mismo que cuando me senté al lado tuyo? Y cuando tuve que levantarme de allá y me senté al lado tuyo, volví a sentir lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Y le digo, bueno, no sé exactamente qué pudo haber pasado. Yo lo que te puedo decir es que soy ministro de Dios y no sé si de pronto cuando te sentaste a mi lado, Dios estaba operando en su vida. Y dijo, es que lo mismo pensé yo. Y este hombre tiene que tener algo porque si me siento al lado de él, siento esta reacción y me siento allá y no me pasa lo mismo. Y en ese momento le hablé de Cristo. Pero tuve casi toda una noche para poderle hablar mejor. Y quizás mi cansancio y mi falta de interés, no, perdí una grandiosa oportunidad. Más aunque le hablé al final y tuvimos una charla amena, hombre, no, yo desaproveché ese momento. ¿No? Mi cansancio, mi falta de interés, o quizás un poco que digamos, de distracción, o de pronto el hecho de que es una mujer, pues a nosotros nos ha enseñado a ser muy cautelosos. Tratamos de pronto de no ser invasivos, por evitar pues, cualquier situación. Pero ese fue el día que sentí que perdí una grande oportunidad de hablarle a una persona de Cristo de verdad. Y lo estoy recordando ahora, porque de tiempo en tiempo yo lo he recordado. Dios no va a dejar de hacer su obra, de enviar a otro. Lo que yo digo es que como capellanes no podemos perder esa oportunidad. Si yo hubiese quizás tenido esta formación para ese tiempo, hace unos 20 años, porque yo para ese tiempo tenía unos 26 años, hoy tengo 46. No, son menos porque mi hijo tiene menos de 20. Pero realmente ese día fue un día donde la distracción, el cansancio, mi falta de interés no permitió que fuera un instrumento afilado para ese propósito. ¿A qué me voy con esto, mis estimados estudiantes? Quizás la capellanía militar no va a ser tan fácil como ir al hospital, como ir quizás a otra institución, pero si a alguien le brindan esta oportunidad, usted ya sabe qué se encuentra en aquel lugar. Personas con traumas, con miedos, con sentimientos escondidos y con situaciones tan fuertes, necesitadas de una buena palabra. Y bueno, hasta aquí nos ha llegado prácticamente el tiempo de la clase, pero sí tenemos unos minutitos para conversar. No sé si alguien quiere participar de la clase, algún aporte, pregunta. Aquí estamos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí hoy. Bueno, nuestro hermano Alex, Joel, la hermana Nidia, bendiciones hermana Nidia. Y sí, no, hermano, simplemente hermano Alberto, pastor. Sí, pastor
Hugo y compañeros que estamos siguiendo este importante curso. Eh, yo estoy muy agradecido a Dios y a ustedes por este tiempo también, por esta tan importante información que estamos recibiendo y la parte también que me impactó también el, el contexto de hacer llegar la palabra, el altar de Dios, el templo material y después de salir así en otros lugares, en la empresa, la forma de llegar, entonces eso es lo que es muy interesante y yo creo que también a los hermanos que mm, en este momento nos están aprovechando de la oportunidad de este curso por diferentes motivos también nosotros le vamos a hacer llegar lo que estamos aprendiendo y va a ser de gran bendición a favor de las almas. Gracias, pastor, director y compañeros. Dios lo bendiga. Amén, amén. Amén, mi hermano. Bendito sea el Señor. No, estamos para, para continuar pues en el proceso y en este glorioso aprendizaje. No sé si alguien más desea participar. Bueno, perfecto. Yo les quiero dejar ya en el grupo, y estoy intentando aquí, vamos a esperar un poquito que me cargue. Quiero dejarles ya en el grupo esta primera diapositiva de lectura. Y yo sé que va a ser muy importante para ustedes. Y en esta diapositiva, pues vamos a poder leer un poco más, entrar en mayor contexto. Y bueno, que el Señor nos ayude con todo esto. Entonces, voy a pedirle, no sé si el hermano Juan Mendoza puede orar por vosotros para finalizar esta clase de hoy y dejarles esta lectura, este libro de lectura aquí para ustedes. Sí, amén, Pastor Hugo. Bendición. Hermano Juan. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, Padre Celestial, en este momento. Dios, te agradecemos, Señor, porque lo que ella, Emma, es una vez más, Señor mi Dios, en este momento, Dios mío, en esta noche, Señor, te curso, Dios mío, Señor, de bendición, de victoria, Señor mi Dios, de capellanía, Señor. Bendecimos, Señor, cada uno, Dios. Agradecemos, Dios, por este día más, Señor, Dios mío, de oportunidad, Señor, el privilegio, Dios, para que también, Señor, mi Dios, tu siervo, Señor, director Hugo Camejo, Señor, pueda estar una vez más, Señor, enseñándonos, Señor, mi Dios poderoso, para bendición, Señor, a cada uno de nosotros. Y te agradecemos, Dios, y te damos gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano Juan. A todos los que se han conectado, hermano Ale, José, Joel, Enrique, hermano aquí del Samsung, Alberto, Pastor, Nidia, Juan, a todos los que se han conectado, muchísimas gracias por estar en clase. Ya les voy a enviar el documento inmediatamente. El documento me esté cargando. Por acá se los voy a enviar para que ustedes puedan disfrutar de esta lectura. Y no siendo más, les deseo una excelente noche para todos. La paz de Cristo. Bendiciones. Que descansen, Dios familia lo en Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas bendiciones.